Buen día, mis hermanos. Gusto de saludarles y verles las caras en este domingo. Por la gracia del Señor, Él nos guardó durante la semana, nos dio la vida, nos proveyó los alimentos, nos dio la salud y hoy nos permitió levantarnos de nuestra cama y poner en nosotros el querer como el hacer para venir a este lugar. En consecuencia, la gloria, ¿a quién le corresponde? A Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y no podemos glorificarle si no reconocemos que de Él provienen todas las cosas. Nada recibimos si no lo recibimos de lo alto. Entonces, con esa actitud de corazón, querida iglesia, hermanos que me escuchan, vamos hoy a orar en primer lugar para encomendar la enseñanza y pedirle al Señor que disponga nuestra mente y corazón para recibir el mensaje que hoy tiene para nosotros en este día. Incline su rostro por un momento con reverencia y oremos al Señor. Padre bendito y Dios soberano y eterno, nos postramos ante ti con humildad, reconociendo nuestra bajeza, nuestra insignificancia delante de tu grandeza, de tu santidad y poder. Tú eres el único grande, tú eres el único poderoso. Nosotros somos criaturas que vivimos y nos movemos porque tú nos sustentas con la palabra de tu poder. En consecuencia, te pedimos en esta mañana que dispongas nuestra mente y corazón y que permitas que la palabra que se va a exponer hoy sea de gran provecho y bendición a nuestra vida física y espiritual. Gracias, Dios, por cada familia aquí representada, por cada padre, por cada madre, por cada hijo. Padre, glorifícate en medio de nosotros y háblanos al corazón y permítenos entender tu voluntad a través del estudio de tu gloriosa y santa palabra, porque solo tú eres digno, Señor, y nadie más grande y poderoso que tú. Te alabo y te bendigo y te doy gracias porque solo en ti está la misericordia, está el amor, el perdón y la gracia. Bendito sea tu nombre. Toma mis palabras y guíame y permite que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada en tu palabra. Te pido esto, amado Dios, en el glorioso nombre del Santo Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Todos con su Biblia abierta en San Juan capítulo 4. Continuando con el estudio expositivo y las meditaciones del Evangelio de Juan, hoy por la gracia de Dios, amados hermanos, damos inicio al estudio del capítulo 4. En el capítulo 3, que terminamos el domingo pasado, vimos el encuentro de Nicodemo y la importancia del nuevo nacimiento, el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo y la importancia del nuevo nacimiento. En este capítulo 4 encontramos dos narraciones muy importantes. Por un lado, encontramos el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y por otra parte encontramos la sanación del hijo de un oficial del rey, del hijo de un noble, siendo este el segundo milagro realizado por el Señor Jesús de los 7 milagros registrados en el Evangelio de Juan. Así que les invito entonces a leer Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Este pasaje es muy extenso, el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Hoy vamos a considerar solo los primeros 6 versículos del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió
que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amados hermanos, yo sé que la historia que vamos a empezar a considerar es muy conocida, porque es la historia de la mujer samaritana. Y usted puede estar predispuesto en su mente y corazón y decir: esta historia yo me la sé todo lo que ella enseña, me la han enseñado desde pequeñitos, desde que fui a la escuela dominical. Entonces, muchas veces pensamos así. Le ruego, amado hermano, que no apague el receptor, por favor, no apague el receptor. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido, para el bien de su alma y el bien de su vida espiritual. Disponga su mente y disponga su corazón, porque el Señor siempre tiene algo que enseñarnos y recordarnos para nuestro corazón, y para que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Como esta narración es muy larga, vamos a leer entonces y a estudiar, como ya leímos, estos primeros 6 versículos de Juan capítulo 4. Vamos a leer nuevamente el texto para que nos quede en la mente y tengamos como idea de lo que vamos a estudiar, porque uno lee y termina de leer y ya se le olvida. Vamos a leerlo nuevamente, son solo 6 versos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta que los fariseos se enteraron que Él estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista, para evitar conflictos con los discípulos de Juan el Bautista y persecución y asedio de parte de los fariseos, que ya empezaban a tener envidia de él y a vigilarlo minuciosamente como estaban vigilando a Juan, entonces el Señor Jesús salió de la región de Judea, donde estaba bautizando, y se dirigió al norte de Israel, a la tierra de Galilea. Dicen los comentaristas que para ir de Judea a Galilea había 3 caminos. Uno estaba localizado cerca de la costa del mar Mediterráneo, para ir hacia el norte. El otro era cruzando el Jordán al lado oriente y atravesar la región de Perea hacia el lado norte. Y el tercero era pasar por el centro de Samaria, que era la ruta más corta. Pero los judíos ortodoxos evitaban pasar por la región de Samaria porque había un odio largamente sostenido entre ellos y los samaritanos. Los samaritanos eran una raza mixta, parte judío y parte gentil. Esta raza mixta surgió por el cautiverio asirio impuesto sobre los 10 tribus del norte por allá en el año 727 a.C. La nación de Israel fue llevada cautiva por los asirios y allí pues se mezclaron con gente gentil, y cuando muchos de los judíos en cautiverio se mezclaron en matrimonio con gente de otras naciones, lo cual el Señor prohibía en su palabra, en consecuencia eran rechazados
por los judíos que estaban bien constituidos, debido a que no podían demostrar su genealogía para probar su pureza racial, porque los judíos hacen mucho énfasis en su pureza racial. En consecuencia, los samaritanos, alegando su derecho, establecieron su propio templo y sus servicios religiosos en el monte Gerizim, y no acudían a Jerusalén, donde estaba el templo y donde debían ir todos los judíos a adorar. Además de esto, ellos veían el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros, solo como un documento dictatorial. Y esto solo sirvió para atizar las llamas del prejuicio y la división entre los dos pueblos. Tan intenso era el aborrecimiento de los judíos hacia los samaritanos que algunos de los fariseos, que se creían los más grandes, oraban que ningún samaritano fuera resucitado en la resurrección. Por esta razón, judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y muchos judíos que salían de Jerusalén para ir al norte, o que venían del norte para ir a Jerusalén, preferían dar la vuelta por el camino de la costa o por la región de Perea para no pasar por el territorio de Samaria. Por esta razón, cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana que le diera de beber, ella le contestó en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La enseñanza para el día de hoy, amados hermanos, lleva por título Cansado del camino. Lo que les acabé de mencionar era como una introducción al texto que vamos a considerar. En estos 6 versículos quiero compartir 4 enseñanzas que serán de mucho provecho y bendición y consuelo para nuestras almas en esta mañana. ¿Cuáles son esas 4 enseñanzas que están implícitas en el texto sagrado que vamos a considerar el día de hoy? En primer lugar, vamos a ver la importancia del discipulado y el bautismo, versículos 1 y 2. En segundo lugar, vamos a ver las cosas necesarias, versículos 3 y 4. La tercera es la no aceptación la no acepción de personas por parte del Señor Jesús. Y en cuarto lugar, versículo 5, la tercera. Y en cuarto lugar, la importancia de la naturaleza humana del Señor Jesús, verso 6. Esos son los 4 puntos de nuestro sermón o nuestra enseñanza en esta mañana. La importancia del discipulado y el bautismo, las cosas necesarias, la no acepción de personas de parte del Señor y la importancia de la naturaleza humana del Señor. Veamos la primera, queridos hermanos, la importancia del discipulado y el bautismo. Versículos 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Hasta ahí. Al leer el texto, podemos ver que el Señor hacía discípulos y bautizaba. El texto nos lo enseña claramente, que el Señor hacía discípulos y los bautizaba. Pero el texto dice que Él no era el que los bautizaba, sino sus discípulos. Al leer los evangelios podemos ver que nuestro Señor predicaba, oraba, lo vemos leyendo la palabra de Dios en las sinagogas de manera pública, lo vemos administrando la cena del Señor en una ocasión antes de partir de este mundo, pero no se documenta un solo bautismo del Señor Jesús realizado por Él a alguno de sus discípulos. No se registra en los evangelios un solo bautismo realizado por Cristo. Creo que por 2 razones el Señor no bautizaba a nadie en agua. En primer lugar, porque Él era el que bautizaba con el Espíritu Santo.
Si usted va a Juan 1, versículos 32 al 34, miren lo que dice el Señor. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio. Recuerden que Juan vino y fue constituido por Dios para dar testimonio de Cristo. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, es decir, sobre el Señor Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, creo que el Señor no bautizaba, porque es que el que se bautiza en agua es porque primero ha sido bautizado por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. O sea, el primero que realiza el bautismo es ¿quién? El Señor Jesús. Y luego el bautismo en agua es la testificación de que yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? No es hablar en lenguas. Ser bautizado con el Espíritu Santo es que se me abre el entendimiento por la soberanía de Dios y el poder de Dios. Yo entiendo mi pecado, reconozco que estoy perdido y entiendo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que murió y pagó por mis pecados. En consecuencia me arrepiento, vengo a los pies de Cristo y lo reconozco como mi Señor y Salvador. Es esa obra sobrenatural y poderosa que Dios obra sin que nosotros nos demos cuenta en nosotros. Para yo poder entender quién es Jesús, primero tiene que Dios obrar en mí, traer vida, darme vida, para que yo pueda entender, quitarme la ceguera espiritual para que yo pueda ver, los tapones de los oídos para que yo pueda oír. De lo contrario no puedo hacerlo. Entonces el Señor no bautizaba en agua. Eso se lo delegó a sus discípulos, porque los que se bautizan realmente en agua, y así debería ser siempre, es porque han sido bautizados primero con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ha venido sobre ellos y ahora permanece en ellos, y entonces son considerados sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, y en segundo lugar, creo que el Señor no bautizaba porque a Él le plació delegar esta tarea a los líderes de la iglesia, a los obispos, a los ancianos, a los pastores de su iglesia, delegar esta tarea para que ellos la realizaran. ¿Por qué es más importante el discipulado, o por qué es importante el discipulado y el bautismo? ¿Por qué es importante el discipulado y el bautismo? Porque es que el texto nos dice que Jesús bautizaba y hacía discípulos. Entonces, primero, porque Cristo mandó el bautismo. El bautismo es un sacramento, una ordenanza instituida por el Señor y siempre debe practicarse en la iglesia en la medida que los pecadores se arrepientan y profesan fe y son discipulados por los hermanos en la iglesia. Por eso es que en Mateo 28, versículos 18 al 20 leemos. Mateo 28, 18 al 20, sin perder Juan, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, después de que Él resucita, y les dice: toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene potestad delegada por Dios en el cielo y en la tierra. En esa potestad, en ese poder que le ha sido delegado, por tanto, id, dice Él, y haced discípulos a todas las naciones. Le está dando esta orden a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿es importante el discipulado y el bautismo? Claro que sí, porque es una ordenanza del Señor. Toda persona, escúchenlo bien, que profesa fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y desea bautizarse, primero tiene que ser discipulada.
Es decir, tiene que ser instruida en las bases fundamentales de la doctrina del Señor y la fe cristiana, para que sepa lo que significa e implica el bautismo y el ser discípulo de Cristo. Y luego del bautismo pueda participar de la cena del Señor. La tarea fundamental de la iglesia y de sus ministros es predicar el evangelio para que la gente nazca de nuevo, para que los escogidos de Dios soberanamente nazcan de nuevo, se arrepientan, crean en Cristo y sean salvos. Y por consiguiente, sean bautizados como un testimonio público ante la iglesia, ante su familia, ante el mundo y ante los demonios de la fe en Jesús como su único Señor y Salvador. Con el acto bautismal se testifica que ha muerto a su vieja vida y ha nacido a una nueva vida en Cristo. Esa testificación en el acto bautismal es la testificación pública y manifiesta de algo que ya pasó en él. El que se bautiza es porque primero ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, algo que ya pasó en él, y en consecuencia él da testimonio público de que ahora le pertenece al Señor, que ha muerto a su vieja vida, que ha nacido de nuevo en Cristo y que ahora le pertenece a él, que ahora es añadido formal y públicamente como miembro de la iglesia del Señor. Observen lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ahí está claramente la orden del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, el que realmente entienda qué fue lo que Cristo hizo por él, el que realmente entienda por la gracia de Dios que es un miserable pecador y que no tiene mérito a los ojos de Dios, reconocerá que de la única manera que puede salvarse es confiando en lo que hizo Cristo por él en la cruz. En consecuencia, se bautizará, dará testimonio público ante los hombres, ante la iglesia, ante su familia, ante los demonios, que ahora cree en Cristo y que le pertenece a él. Hechos 2, versículos 36 al 42 rápidamente. Hechos 2, 36 al 42. Dice así: sepa pues, ¿están ahí? Hechos 2, 36 al 42. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Escuchen lo que dice, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vea lo que pasa después de que hay una genuina conversión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, y en las oraciones. Ese es como el andar de la iglesia naturalmente, hermanos.
Cuando uno cree en Cristo, cuando recibe la palabra, pero ¿cómo hace uno para recibir la palabra? Porque el Señor le abre el entendimiento y le abre el corazón. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, los que reciben su palabra, se arrepienten, confían en Cristo, se bautizan, dan testimonio público de su fe y perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? En la palabra de Dios. Porque Pablo dijo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera cosa en la que nosotros perseveramos, en lo que la palabra de Dios enseña. Por eso cuando uno se sube al púlpito no se sube a echar chistes, se sube a exponer la palabra de Dios. Número 2, ¿en qué más participaban? En la comunión unos con otros. Tenemos que tener comunión unos con otros, porque unos y los otros nos alejamos del mismo infierno, luchamos con los mismos pecados, unos más que otros, luchamos con las debilidades de nuestra carne, peleamos contra el mismo diablo y creemos en el mismo Señor. En consecuencia, ¿qué nos une? El Espíritu Santo y Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Podemos entonces tener comunión y entendernos. Usted no se puede entender con un impío, porque el impío lo que piensa es en ir a tomar trago, en ir a pasear, en pasarla rico en el mundo, y Dios por allá en otra parte. Pero nosotros que creemos en Cristo tenemos comunión unos con otros, porque tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, y todo nos une en Cristo. Amén. Por eso debemos preocuparnos los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, auxiliarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para poder perseverar en la doctrina de los apóstoles tenemos que conocerla. Para tener comunión unos con otros tenemos que conocer la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios acerca de la comunión. ¿Y cuál es la otra? El partimiento del pan. Aquí hace referencia a la Santa Cena. Partimiento del pan. Participar de la cena del Señor, recordar ese acto grandioso y sublime que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y también, ¿por qué no compartir los unos con los otros? Visitándonos y sirviéndonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Es bueno compartir entre hermanos. Todo eso puede ir implícito aquí. Y por último, las oraciones. Tenemos que orar los unos por los otros. Nuestra iglesia tiene buenos grupos de oración y yo me gozo en eso, porque cuando oramos estamos dependiendo ¿de quién? De Dios nuestro Señor. Así que es bueno orar, reunirnos para escuchar la palabra y orar e interceder los unos por los otros. Y ese es como el caminar en términos generales de la iglesia del Señor. Entonces nosotros, hermanos, cuando leemos aquí, volviendo a nuestro texto de Juan, dice: cuando Jesús pues entendió que los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Hace y bautiza, aunque él no bautizaba sino sus discípulos. ¿Cómo hacía Jesús discípulos? Porque primero les abría el entendimiento y entonces se bautizaba. Bien, hermanos. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, nuestra segunda enseñanza de nuestro pasaje. Las cosas necesarias. La segunda enseñanza que nos muestra este texto es las cosas necesarias. Versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Salió de Judea, cuando entendió que todo se estaba poniendo como feo allí, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era, ¿qué cosa? Necesario pasar por Samaria. ¿Cuál es el título de nuestro punto? Las cosas necesarias. Amados hermanos, es muy importante meditar en esta expresión. Le era necesario. En la vida hay cosas que son necesarias que pasen, porque son el plan divino y soberano de Dios y nadie las puede evitar.
debido a que Jesús seguía una ruta y un horario divinamente establecido, no cogió por las otras dos rutas para evitar pasar por Samaria, porque Jesús era judío, sino que el texto sagrado dice que le era necesario pasar por Samaria. La pregunta es, ¿por qué razón le era necesario pasar por Samaria? Porque allí, amada iglesia, estaba destinado por Dios que se daría el encuentro con una mujer samaritana a la cual se revelaría como el Salvador y la conduciría a la fuente de agua viva para que fuera salva. Esta mujer no se imaginó nunca que ese día, al venir a sacar agua al pozo, el Mesías prometido, el santo Hijo de Dios, el anunciado durante muchos siglos por los profetas, vendría a ella para salvarla, para perdonarla y darle una nueva vida y darle la eternidad. Nuestra salvación, amados hermanos, está predestinada por Dios, aunque no lo creamos. La salvación está predestinada en el plan soberano y eterno por Dios. ¿La mujer samaritana estaba buscando a Cristo? No. ¿Quién buscó a la mujer samaritana? El Señor. ¿Le era necesario pasar por allí? Porque en el plan divino estaba establecido que así iba a ser. Entonces nuestra salvación está predestinada por Dios. El día y la hora en que el Señor viene a nosotros y comienza a obrar en nuestra vida y se nos revela, nos hace ver nuestros pecados y nos da fe para salvarnos, está establecido por Él. Nosotros no podemos buscar al Señor. Él es el que nos busca a nosotros. Romanos 8, versículos 29 al 30 dice, Romanos 8, 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, todo está hecho ¿por quién? Por Dios en su plan soberano, pero Dios ha establecido los medios y las maneras en que Él va a llegar a nosotros. Vean lo que dice el verso 29, porque a los que antes conoció, ese antes hace referencia a antes de nacer y a antes de la fundación del mundo. Porque Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios no está improvisando en este mundo. Dios está llevando a cabo su plan soberano en todas las cosas. A los que antes conoció. La palabra conoció también implica amó. Y conocer profundamente. ¿Quién conoce lo que hay en nuestro corazón? Dios. Y Él sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En consecuencia, el único que puede conocer nuestro corazón y cambiar nuestro corazón es Dios. A los que antes conoció profundamente, y también se puede entender, amó, también los predestinó, porque la Biblia dice que con amor eterno nos ha amado. También nos predestinó, antes fijó el destino, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense cuál es el plan de Dios para aquellos que Él predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito supremo de Dios para usted y para mí es que seamos iguales a Cristo. ¿No le da alegría eso? ¿No le lleva eso a postrarse ante Dios y decirle, Señor, yo que no merezco nada, yo que no te estaba buscando, yo que siempre he querido hacer mi voluntad, tú me has escogido, me has llamado y tienes un plan para mí? El plan es hacerme conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, vuelve la palabrita que no le gusta a muchos, a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está, Dios predestina pero determina los medios, a ellos también llamó. Él hace el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él sabe que les hace el llamamiento para que crean en Cristo, y de la manera que van a ser justificados es que crean en Cristo, porque Él es el que nos justifica. Y a los que justificó, a estos también
glorificó, es decir, que ya estamos en el cielo, en el plan eterno y soberano de Dios. Y yo les he puesto el ejemplo. Si alguien le dice a un joven, mire, su universidad se la voy a pagar, mire, está haciendo la primaria, pero le voy a pagar su primaria, su bachillerato, su universidad y su doctorado. Está pago. Está todo pago. Usted no tiene que preocuparse por nada. El Señor en su soberanía hace lo mismo. El Señor nos predestina y todo está hecho en el Señor. Pero ¿qué tiene que hacer el muchacho para llegar a ser doctor? Aunque todo está pago. Tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que utilizar los medios de gracia. Él se mueve, él entiende. Yo soy hijo de Dios, entonces me levanto a orar, hago en mi responsabilidad. Si yo no hago eso, entonces sería que yo realmente no tengo pago eso. Porque el que tiene pago eso, él sabe que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que madrugar, que tiene que trasnocharse, que tiene que presentar trabajos, etc. Hermanos, a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese que ya todo está hecho. Pero usted tiene todos los días que levantarse y buscar al Señor. Dios no va a orar por usted. Dios no va a leer la Biblia por usted. Dios no se va a congregar por usted. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora y cuando viene a la iglesia, usted no dice, es que yo fui muy juicioso y muy valiente. Cuando usted hace todo eso, humildemente reconoce, todo lo hice porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Y siempre la gloria la va a dar ¿a quién? Al Señor. Gloria al Señor. Porque fuimos creados para su gloria. De eso se trata el verdadero evangelio. El hombre no tiene arte ni parte. Toda la gloria le pertenece al Señor. Y volviendo a nuestro tema, hay cosas que inevitablemente y necesariamente tienen que pasar en la vida del Señor Jesús para que se den la salvación. O en este caso, tenían que pasar necesariamente para que se diera la salvación. Lucas 2:49. Estamos hablando del Señor Jesús. Cosas que tienen que pasar. Vean, necesariamente que uno en su responsabilidad como criatura hace. Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, ¿qué cosa? Me es necesario estar. A los 12 años el Señor Jesucristo sabía que había una cosa necesaria en la que Él debía estar ocupado, y era en los negocios de su Padre. Y tú, mi amado hermano, que conoces, que has creído, es necesario que tú también te ocupes en los negocios del Padre Celestial, de su Salvador. Amén. Necesariamente tenemos que ocuparnos en eso. Hay cosas que necesariamente tenemos que hacer en nuestra responsabilidad. Marcos 8:30 al 31. Marcos 8:30 al 31 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿escuchan eso? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. ¿Qué le era necesario al Hijo de Dios, amados hermanos? Pasar por 4 cosas según el texto. Padecer mucho, ser desechado por la clase religiosa de Israel, ser muerto en la cruz y resucitar al 3er día. Le era necesario. Le era necesario. Lucas 4, versículos 42 al 43. Lucas 4, 42 al 43 dice lo siguiente: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios,
porque para esto he sido enviado. ¿Qué le era necesario al Señor Jesús? Anunciar el Evangelio no solo donde estaban, ellos estaban felices con el Señor allí y no querían que se fuera. Pero ¿qué dice Cristo? Me toca irme porque me es necesario anunciar el Evangelio en otras partes, porque a eso me envió el Señor. Y esa es la misma responsabilidad que nos es necesaria a nosotros como iglesia. Anunciar no solo el Evangelio aquí en este lugar, sino en otros lugares para que ellos también conozcan al Salvador. Es necesario cumplir la gran comisión. Es necesario anunciar el Evangelio a otros. Bien, Juan 3, versículo 7. Estamos viendo lo necesario, las cosas necesarias. Juan 3, 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Que le era necesario nacer de nuevo. Cuando Cristo le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, o si no, no podía ver el reino de Dios, dijo: ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? Él solamente pensaba en términos humanos, pero Cristo le dice: no te maravilles, no te asombres, porque es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, ¿y quién puede dar el nacimiento? ¿Nosotros podemos hacernos nacer a nosotros mismos? No, necesitamos una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y entrar al reino de los cielos. Y eso solamente lo puede hacer el Señor a través de la predicación de la palabra, las exhortaciones y la predicación de todo lo que el Señor manda. Ahora vamos a Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15 rápidamente. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué le era necesario al Señor? ¿Ah? ¿Qué le era necesario al Salvador? Ser levantado en la cruz, ser crucificado, para que todo aquel que crea en la crucifixión y muerte del Señor Jesús y en su resurrección no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista entendió que su fama, porque venía él todas las multitudes a ser bautizado por él, pero cuando aparece el Mesías, Juan entiende: ahora es necesario que yo ¿qué? Mengüe, que deje mi fama, que ya la gente no me busque a mí, sino que vaya a Él. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y si nosotros queremos crecer en la vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Menguar a nuestro yo para que Cristo crezca y florezca en nosotros. Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué nos es necesario a nosotros? Obedecer a Dios antes que a las ideas humanas, que a lo que nos imponen los hombres. Así que si el gobierno quiere imponernos algo que es contrario a la voluntad de Dios en su palabra, nosotros no estamos en la obligación de obedecerlo. Pedro no obedeció, ni Juan, y fueron encarcelados. Y se gozaron de haber recibido azotes por el nombre de Cristo. Porque les prohibieron que no hablaran en el nombre de Cristo, y ellos fueron y lo hicieron. Está en ese contexto. Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ya lo vimos, me equivoqué. Primera Timoteo 3, 1 al 7. Pero vamos a leer los primeros dos versículos nada más. Primera Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿no? Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o desea ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera, y todas las
características que deben tener los pastores o los que anhelan obispado. Entonces, algo es necesario para el que desea ser obispo o pastor: que sea irreprensible y marido de una sola mujer y que cumpla con todos los requisitos, hermanos. Y por último, Hebreos 2:1. Yo repito estas citas, les hago buscar porque yo quiero que vean que no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario algo para nosotros, hermanos. Algo es necesario que hagan los que escuchan la palabra de Dios. ¿Y qué es lo necesario que deben hacer los que escuchan la palabra de Dios? Que con diligencia, que con más diligencia, dice, escuchen y obedezcan la palabra de Dios, no sea que se deslicen o perdamos el camino, nos desviemos. Así que de nada le sirve a usted si escucha la palabra y no la obedece. Usted tiene que obedecer esto que dice aquí el texto en Hebreos 2:1, que con diligencia atienda lo que se le está diciendo. Porque si no lo hace, se desvía del camino. Esa es su responsabilidad como hijos de Dios. Pero yo podría añadir una responsabilidad más o una cosa necesaria, y está en 2 Corintios 5:10, y que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que allá comparezcamos. Entonces, si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cómo debemos nosotros vivir en este mundo mientras estemos en esta tierra? En santa y piadosa manera de vivir. Amén. Pasemos ahora a nuestra tercera enseñanza de nuestro pasaje. La tercera es la no acepción de personas por parte del Señor Jesucristo. El pasaje que estamos considerando en Juan nos muestra que el Señor no hacía acepción de personas. En el capítulo 3 había revelado el camino de salvación a Nicodemo. Nicodemo era un judío de clase alta, de prestigio religioso, moralmente honorable. Y ahora el Señor testificaría y salvaría a una mujer samaritana de baja reputación social y que llevaba una vida inmoral. ¿Notan los dos extremos, las dos clases de personas a las que el Señor va a testificar o ya ha testificado? El Señor no hace acepción de personas. Puede salvar a los más ricos como a los más pobres y despreciables. El Señor se sentó a comer con los fariseos como se sentó a comer con los publicanos y con los pecadores. Predicó el evangelio a los ricos como también predicó el evangelio a los pobres. La orden que dio a sus discípulos fue: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los ricos. No, a toda criatura. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. El Señor nos recibió en sus brazos cuando estábamos en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Él puede tener misericordia, amada iglesia, de la persona más orgullosa y arrogante como Pablo, como puede tener misericordia de una prostituta como María Magdalena y de un ladrón como Zaqueo. Ese es nuestro Señor. Él no hace acepción de personas. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10:17. Él dice, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ni toma soborno. En Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente,
y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El Señor Jesucristo no hacía acepción de personas. Si usted va a Santiago 2, capítulo 1, escucha lo siguiente, mire: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, hermanos, el Evangelio se debe predicar a toda criatura, porque en todas partes hay escogidos de Dios y no sabemos dónde están. Y en todas partes los hombres tienen que escuchar el testimonio de Cristo, porque no tendrán excusa en el día del juicio. Los que escuchan no tendrán excusa de no haber escuchado, y los que no escuchan, su misma conciencia los juzgará. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense, la enseñanza de la no acepción de personas, de entender que Dios no hace acepción de personas, nos debe llevar a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Es muy importante, esto usted lo encuentra en 1 de Pedro 1:17. Y pasamos ahora, amados hermanos, a la cuarta y última enseñanza de nuestro pasaje. La cuarta es la importancia de la naturaleza humana del Señor Jesús. Observen lo que dice los versículos 5 y 6 de nuestro pasaje. Juan 4, 5 y 6 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, así se titula la enseñanza, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Leemos que el Señor, entrando a la región de Samaria, vino a la ciudad de Sicar. Y dice el texto, cansado del camino. Y como a la hora sexta, más o menos a las 12 del día, se sentó, dice el texto, así, cansado, junto al pozo de Jacob. Este pasaje, como muchos otros en los evangelios, ratifica la gloriosa enseñanza de que Jesús, además de ser divino, era 100% humano, completamente humano. Tenía un cuerpo de carne y hueso y sangre como nosotros. Como nosotros, nació de una mujer, creció de la infancia a la juventud y de la juventud al estado adulto. Como nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, se afligía, lloraba, se cansaba como nosotros, necesitó dormir como nosotros. El Santo Hijo de Dios tomó naturaleza humana como la nuestra. Fue formado a nuestra semejanza en todas las cosas, pero menos en el pecado. Nuestro texto dice: Jesús, cansado del camino. La verdad implícita que se nos representa o nos presenta este pasaje y que no podemos dejar pasar desapercibida, está llena de ejemplo y consuelo. Esta verdad de Jesús, cansado del camino, está llena de ejemplo y consuelo para todos aquellos que nos llamamos cristianos. De ejemplo, la primera, de ejemplo. De ejemplo porque el Señor, a pesar de estar cansado del camino, porque era humano, tuvo amor y compasión de pasar, de dirigirse a la ciudad de Sicar para compartir el evangelio y salvar a una mujer pecadora, que muy probablemente a los ojos de la sociedad era menospreciada y no valía nada. Aunque cansado del camino, el Señor fue hasta ese lugar. ¿Cuántas veces, amados hermanos, por la excusa del cansancio, del trabajo, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de ir a donde un amigo a compartir el evangelio, o no acudimos a las jornadas de evangelismo porque estamos cansados de trabajar, es mi día de descanso, etc. Sin embargo, el Señor, a pesar de su humanidad débil,
nunca desistió de hacer la voluntad de Dios. En Juan 13, versículo 1 dice este texto que a mí siempre me ha parecido glorioso. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo nos amó el Señor? Hasta el fin. No desistió de la tarea, aunque cansado, aunque le costó la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. El Señor nos amó hasta el fin. Y nosotros amamos a nuestro prójimo como nos manda el Señor, o siempre sacamos excusa tras excusa. Somos humanos. Yo sé que somos humanos y nos cansamos y necesitamos descansar. Jesús también lo era y descansaba, pero también cumplía la voluntad del Señor. Por eso Él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, cuando estaba sudando gotas de sangre, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Y lo que el Señor quería era que Él fuera a la cruz, y como amó a los suyos que estaban en el mundo, ¿a quiénes amó el Señor? A los suyos. No amó realmente a todos por general, sino a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la segunda verdad que nos enseña este pasaje es de consuelo. Consuelo porque no solamente de ejemplo al ver que aunque está cansado sigue cumpliendo la voluntad de Dios, sino también de consuelo, porque aquel a quien acuden los pecadores para encontrar perdón, paz y reposo para su alma, es alguien que además de ser Dios, es también hombre. Tuvo una naturaleza humana real y perfecta. Cuando estuvo en la tierra, se llevó consigo una naturaleza humana perfecta cuando ascendió al cielo. En consecuencia, tenemos a la diestra de Dios un sumo sacerdote humano y divino que nos entiende y puede compadecerse de nuestras debilidades porque es humano, porque fue hombre y sufrió y fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Él nos puede entender perfectamente, amados hermanos. Por eso cuando clamamos a Él en los momentos de tentación, de debilidad y dolor, Él sabe muy bien lo que queremos decir y lo que estamos viviendo en ese momento, porque Él también fue humano y pasó por todas esas dificultades. Decir que María o cualquier otro ser puede sentir empatía hacia nosotros más que Cristo o igual que Cristo es ignorancia y es una blasfemia. Solo hay uno que puede tener perfecta empatía con nosotros, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cristo hecho hombre. Cristo Jesús es el hombre que puede entender plenamente todo lo perteneciente a la condición humana. Los pobres, los enfermos y los que sufren tienen en el cielo a uno que no solo es un Salvador todopoderoso, sino un amigo plenamente sensible a nuestras necesidades y debilidades. ¿No les da alegría eso, hermanos? ¡Qué consuelo para nuestra alma! El comentarista Juan Carlos Rile, en su comentario, dice lo siguiente. Leo, abro comillas. El poder y la empatía se combinan maravillosamente en aquel que murió por nosotros en la cruz. Debido a que es Dios, podemos apoyar el peso de nuestras almas sobre Él plenamente confiados, porque Él es grande para salvar. Debido a que es hombre, podemos hablarle con libertad acerca de las muchas pruebas a las que es sometida la carne. Él conoce el corazón de un hombre. Aquí tenemos descanso para los cansados. Aquí tenemos buenas noticias. Nuestro Redentor es hombre, además de Dios, y Dios además de hombre. El que cree en Él tiene todo lo que un hijo de Adán puede necesitar, tanto para su seguridad como para tener paz. Gloria al Señor. Muy buenas estas palabras
de Juan Carlos Rile. Y Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Hebreos 4, 14 al 16 dice, Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es decir, el hombre, el Dios hecho carne, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que sí tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, como tenemos esa empatía y Él tiene esa empatía con nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermano, yo me gozo de saber que tengo a quien acudir y que Él me puede entender perfectamente. Una escucha que hace es que el pastor no me entiende. Hermano, pues yo no soy Cristo. El que le puede entender, a quien puede llevar sus cargas y tirarlas sobre sus pies y sobre sus hombros es a Cristo. Él te puede entender perfectamente. Él es como nosotros, pero sin pecado. Este servidor es un pecador como ustedes. Claro que podemos hacer todo lo posible, lo que esté en nuestro alcance para ayudar, pero nuestra confianza y sobre todo debe estar puesta en Cristo nuestro Señor, aquel que se hizo hombre, que se identificó con nosotros y que dio su vida en rescate por nosotros. Acudamos a Él y confiemos plenamente en Él, porque solo Él puede dar paz y verdadera seguridad a nuestra alma. Colóquense de pie y vamos a orar, hermanos. Padre, yo te alabo en esta mañana y bendigo tu santo nombre eternamente y para siempre. Y levanto a ti mi voz y te doy gracias por ser un Dios tan bueno y al haber enviado a tu Hijo, haciéndose hombre, experimentando lo que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Él nos puede entender, Él nos puede ayudar. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, que puede ayudarnos y fortalecernos. Como pastor, mi obligación es llevarles a Cristo, mostrarles a Cristo, para que confíen en Cristo, para que nuestra confianza no esté sembrada en cosas temporales y pasajeras, sino en aquel que es eterno, que siempre ha existido y siempre existirá, y que puede ayudarnos y salvarnos perpetuamente. Bendito sea, Señor. Perdónanos, Señor, por las idolatrías que hay en nuestro corazón, y danos la gracia, Padre, a todos los ministros de testificar con rectitud tu santa palabra, como está escrita, sin quitarle ni añadirle. Tú que conoces los pecados de los hombres, tú que conoces el corazón del hombre, sálvalos, Señor. Ven con tu Santo Espíritu, Señor, y renueva el entendimiento, trae vida al que no te conoce, hazle nacer de nuevo, para que puedan conocerte, amarte y servirte como nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios le lleve en su paz. Y no olviden que hoy tenemos la reunión de parejas en esta tarde.